Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Daniel Marcos aquí de capitalemprendedor.com y growthinstitute.com y estoy con Marité Río Nevado, desde Guatemala. ¿Cómo estás, Marité? Hola Daniel, muy bien. ¿Y tú qué tal? También muy bien, qué gusto saludarte. Gracias por Gracias. acompañarnos en este webinar. Tengo Gracias. entendido que va a ser un webinar muy padre, con muchísimo contenido. Vas a dar algunas herramientas de cómo hacernos un coach líder. Ahorita platicamos un poquito más de eso, pero quería empezar primero que nos platicaras un poquito de ti. Yo les platico un poco y ahorita te paso el micrófono. Marité es mi socia en Guatemala. Servimos a muchos clientes muy grandes en Guatemala. De hecho, tenemos un cliente con 23,000 y cacho de empleados, otro cliente con 25,000 empleados, dos de las 5 empresas más grandes de Guatemala, y trabajamos muy padre con estas empresas. Marité es especialista en coaching ejecutivo, y aquí lo que nos va a platicar es cómo ser un coach líder. Pero a ver, Marité, antes de que nos platiques del coach líder, danos un par de minutos de quién eres para que más o menos la gente entienda tu perspectiva, tu conocimiento, y luego pueda hacer eso. Pero antes de eso, déjame les pregunto que si me pongan aquí en el panel de control, que me manden decir si nos escuchan bien y desde dónde nos están visitando. Nada más pónganme de qué ciudad nos visitan de Latinoamérica, del mundo, para saber y saludarlos aquí. Ya veo que tenemos bueno, un par de cientos de gentes aquí en el webinar. Muy divertido que se va a poner esto. ¿Escuchas bien, Emanuel? Gracias. Ciudad de México, Jimsa. Muy bien, gracias, Emanuel. Bienvenido. Alicante, España, Lorenzo, desde España. Es un poco tarde para ti. Houston, Joaquín, se escucha bien, excelente, gracias. Emanuel, gracias a ti, muy amables. Muy bien, siguen llegando más. Gonzalo, de la Ciudad de México. Sebastián, de Santiago, muy bien. Argentina. Fernando Mizquez, de Argentina, ¿de qué parte de Argentina? De Rosarito, Argentina. Rosarito, Argentina. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. A ver, Paulina, digo, Marité, platícanos, perdón, Marité, platícanos un poquito de ti. ¿De dónde Ok. viene este conocimiento de coaching? Y platícanos un poco de lo que has hecho de coaching con clientes de todo tipo de niveles para que entienda la gente tu expertise antes de que entremos con el material que nos vas a enseñar. Ok, excelente. Gracias, Daniel. Pues realmente mi experiencia en coaching nace hace más o menos 6 años. Tomé una certificación que es coaching multidimensional, que justo es de México y empezamos a trabajar con ellos aquí en Guatemala y la empezamos a traer. Y la verdad es que después de esa experiencia me cambió la vida y dije, bueno, realmente he asesorado por tantos años a empresas, pero la asesoría no logra generar el impacto y la transformación que realmente hace el coaching. Y empecé a meterme en el mundo de coaching para poder trabajar a nivel sobre todo de gerentes y de equipos de trabajo que desean ser mejores y alcanzar pues no solo buenos resultados, sino en un ambiente que realmente sea satisfactorio. Y ese fue el enfoque que le di pues a la carrera. Con ADEPSA, que es nuestra empresa aquí en Guatemala, pues hemos hecho en el mundo del coaching, hemos estado creciendo y haciendo pues un poco más grande el tema en nuestro país, pero sobre todo impactando y transformando gerentes para que no solo sean líderes o no solo sean gerentes, sino que también tengan habilidades de coaching para dirigir a sus personas. A ver, y Ese eso es es un poco el importante. enfoque. ¿Por qué es Ujú. importante que un líder de una organización actúe como coach dentro de su equipo? Sí, realmente es parte de lo que vamos a ver ahorita al principio de la presentación, que no sé si quieres que empiece o te cuento un No, 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 poquito, tal vez, ¿ok? no, Eh, todavía no. Oye, pero a ver, realmente, aparte de trabajar en Guatemala, has trabajado en Nicaragua, en sí, Panamá, en varios otros sí, países. sí, realmente tenemos nuestras oficinas en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Honduras y en El Salvador. Trabajamos diferentes proyectos dependiendo de qué es lo que se requiera. Para distintas empresas, oficinas en Guatemala y Nicaragua, y realmente nos ha ayudado muchísimo para ver, porque somos un mercado que más o menos tiene las mismas similitudes. Hacemos muchas alianzas y trabajamos mucho con algunos coaches y empresas en México para poder también implementar metodologías aquí en Guatemala y en Centroamérica. Y así es como nosotros pues hemos llevado este modelo de coaching a diferentes niveles. Empresas, tal vez te contaba un poco lo que tú decías, nuestras empresas pues tienen un modelo de ser empresas grandes, o sea, sí arriba de, la mayoría tienen pues más de 2,000 empleados, no digamos las más grandes que tienen 25,000 como lo que tú decías, ¿verdad? Y lo interesante ha sido trabajar con estas empresas el modelo de cómo cascadear toda la cultura de coaching en la organización. O sea, es algo que los principales o los primeros que lo deben implementar son los líderes y los gerentes de alto nivel.
Y de acuerdo a esto empieza la cultura a bajar y las personas, incluso a nivel operativo, empiezan a pedir, realmente quieren como también participar de esa transformación que están viendo en el liderazgo de sus jefes, sus supervisores, etcétera. Entonces es muy interesante trabajar el modelo así. Hemos trabajado también en pequeñas empresas, tal vez las más pequeñas, alrededor de 50 empleados, donde el modelo se aplica mucho más a trabajar el coaching a nivel directivo para generar una cultura en la organización y al mismo tiempo un coaching estratégico, que ahí es donde nos unimos pues con Inflection y Gazelles en todo el tema para hacerlo crecer, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahora sí, aplicando entonces, siempre la metodología. aplicando la metodología de Gazelles. Bueno, aprovecho más para agradecer a Félix, que viene de Santa María, Colombia. Miguel Ángel viene de la Ciudad de México. Lorena viene de Monterrey. Entonces, bueno, ahí me siguen diciendo, nos visitan, muchísimas gracias, bienvenidos. Ok, vamos a entrar, Marité, en el tema. Platícanos, ¿por qué es ser importante ser un líder coach dentro de las organizaciones? Sí, justo la razón principal, tal vez me gustaría como sí presentarte la siguiente diapositiva, que es cuáles son los principales roles del líder de hoy. O sea, el líder de hoy no es el gerente que comúnmente se conocía hace muchos años. Incluso Verne nos lo dice en el libro de Scaling Up, ¿verdad? Tal vez ahí como hacer la referencia es, si nosotros pensamos en cuáles son sus roles, y tal vez me gustaría que tú me contaras, ¿cuáles crees tú que son los principales roles que ves en el líder de hoy? Pues realmente el líder, si tienes un buen equipo, el equipo es el que va a ejecutar la mayoría de las cosas. Tu labor es hacerlos felices a ellos y crecerlos. Exacto. Entre mejores líderes puedas tú hacer, más fácil va a ser tu trabajo. Entonces yo le llamo que un buen líder es un líder de líderes y se dedica realmente a ayudar a crecer y a ser otros líderes. Así es. Justo esos dos son los principales roles que tiene el líder de hoy. El líder que está dedicado aún a hacer no está siendo un líder y no está siendo un coach. Lo que está haciendo es tapando los defectos que pueden existir en su equipo para lograr alcanzar resultados. El tema es que cuando creces no puedes seguir haciendo lo mismo. Entonces, por eso es que es tan importante enfocarnos en ese rol que tienen justo los líderes de hoy, ¿verdad? Y basado en eso es que pues pensamos, y sobre todo en una investigación que hizo Google, que nos dice, hizo una investigación donde puso el mismo peso a lo que tomaban las decisiones técnicas del equipo técnico, a la satisfacción y el desarrollo de las personas como líderes. Y al hacer este análisis se dio cuenta que el liderazgo se lograba alcanzar principalmente, y la herramienta que más le servía era el coaching uno a uno. Y el coaching uno a uno no necesariamente dado por alguien externo, sobre todo dado por sus propios gerentes. O sea, cómo yo como gerente logro coachar y hacer que mis colaboradores o que mis soportes directos realmente logren ese resultado dentro de sus equipos de trabajo. Entonces ahí es donde está como la base y la importancia de como líderes contar también con ese rol de coaches y saber qué herramientas tenemos para lograrlo. Ok, interesante. Ajá, y por eso el tema de hoy va a ir dirigido a dejarles 4 herramientas que nos van a ayudar a que realmente ustedes o los que están participando ahorita en este webinar logren con estas herramientas empezar a generar habilidades de coaching y poder hacer que sus equipos potencialicen y logren los resultados esperados. Súper, a ver, ¿cuál es la primera? Okay. Pues lo primero, tal vez solo contarte que basado en esto, una de las 3 mayores barreras para crecer es no tener desarrollado un liderazgo suficiente. Y esto se basa, y tal vez por la experiencia que nosotros hemos visto en las empresas, es que la mayoría de líderes creen que son líderes por autoridad, o sea, les han dado el cargo de líderes y no realmente por convicción. O sea, si me siguen porque soy un líder o me siguen porque yo soy el gerente y tengo el cargo. El tema es cómo pasar más de ser un líder de autoridad a un líder de convicción y cómo realmente asegurarnos que ese desarrollo de liderazgo sea para influir en los demás y no únicamente para dirigir a los demás. Y ahí tenemos varias técnicas, realmente las más conocidas. Una es que nos enseñan a motivar a nuestra gente, otra es que nos enseñan a capacitarlos, entonces decimos, bueno, ahora capacitemos a los gerentes para que sean mejores líderes. Otra es procesos de mentoring que tienen muy buen resultado, sobre todo cuando tenemos un plan que queremos hacer un plan de sucesión dentro de la organización o cuando salen personas y están por salir de la organización, generar este plan de mentoring.
Y el que vamos a ver ahorita, que es el coaching, que como te decía, es el más efectivo que ha encontrado ahorita Google y otras organizaciones para hacer ese desarrollo que se requiere. Ok, perfecto. Entonces tú me dices, oye, tú puedes motivar sí, puedes motivar a tu gente, puedes capacitarlo, puedes darle mentoring o puedes hacerle coaching. Y la más poderosa es coaching. La más poderosa es coaching. Entonces, Excelente. si tú tienes las herramientas, no es que te sientes y le digas, te voy a dar una sesión de coaching, es que la herramienta la uses en el momento que la necesitas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un mentoring y un coaching? El mentoring te va enseñando qué hacer. Es como un entrenador que te dice, por ejemplo, si mi gerente financiero sale de la compañía porque ya se va a retirar y abajo de él estoy preparando a alguien, ese que voy a preparar, lo ideal es que el gerente financiero le dé mentoring. ¿Cómo? Le va enseñando poco a poco cuáles son las competencias que tiene que desarrollar, pero se las enseña haciendo. Le dice que no está bien hecho, le dice que tiene que hacer diferente, o sea, le va guiando a que adquiera la competencia. El coach, a diferencia del mentoring, no te dice qué hacer. El coach lo que hace es acompañarte en el proceso para que tú te des cuenta de qué debes hacer, pero la respuesta está en ti. La respuesta qué buena está en él. definición. Ok, súper, gracias. ¿Sí? Incluso aquí hay una definición de coaching que al final es una estrategia de aprendizaje realmente y que lo que busca es que el coachee, que así se le llama a la persona que está recibiendo coaching, encuentre maneras diferentes de observar las cosas. Muchas veces no crecemos no porque no querramos o no porque no tengamos la competencia adecuada, es porque no podemos observar las cosas desde otro ángulo. Es un poco el cambio de paradigmas. Entonces, cuando tenemos ciertas creencias que nos limitan a cambiar, lo que hace el coaching es date cuenta que las tienes y define acciones para cambiar. Ok. Esa es la base del coaching. Y por eso el papel del líder coach en la organización, más que enseñarle, es acompañar a las personas para tener una transformación. O sea, ¿qué transformación quiero en la persona? Y si se necesita, para poder generar este papel de líder coach, es bien importante que tengamos un punto A y un punto B. Y el coach va a llevar a la persona del punto A al punto B. Si yo soy su gerente y yo quisiera que esa persona maximice su potencial en cierto tema, por ejemplo, en temas de, como estábamos hablando, en temas de liderazgo o en temas de resultados, por ejemplo, no estoy logrando los resultados apropiados conforme estoy evaluando semana a semana mis indicadores, ok, ¿qué debes hacer y qué competencias te hacen falta para poder lograr ese resultado? Y cómo tú como coach lo vas a ayudar a que él reflexione en qué le hace falta, ¿verdad? Y que realmente logre ser la persona que quiere ser. Ok, perfecto. 3 claves principales. El coach no enseña, ayuda a aprender, que esa es la diferencia principal con el mentoring que te decía. El coach provoca reflexión, esto es constante, o sea, no podemos mantenernos en pensar, le voy a dar la solución, y esto es bien importante porque uno como gerente está viendo el problema y está viendo la solución, y lo más fácil es darle la solución a nuestro equipo. Pero si nosotros retomamos el tema y decimos, ok, no, a ver, reflexiona qué pasa, qué acción tomarías y después te guío y te ayudo a ver si esa es la mejor acción, está perfecto, porque entonces la responsabilidad de esas acciones van a quedar en la persona que lo está pidiendo. Y no solo está buscando soluciones. Y su misión es que la persona alcance su propia comprensión y viva con más conciencia. Eso es otro de los temas que ayudamos. O sea, tal vez un tema dentro de toda la implementación de ejecución estratégica, uno va evaluando si realmente uno se empieza a ser consciente de sus resultados, ¿verdad? Pues esta parte del coaching te hace ser consciente de qué acciones generan esos resultados y qué acciones deberías de cambiar para realmente alcanzarlos. Esas son como las 3 bases principales, ¿verdad? La idea es que con esto que vayamos viendo, pues busquemos. En el trabajo, lo ideal sería que nosotros fuéramos como gerentes y líderes, fuéramos 90% de nuestro tiempo coaches. O sea, el 10% restante, pues tal vez lo podemos dedicar para ejecución. Pero nuestra forma de desarrollar y hacer que nuestras personas y nuestros equipos sean más felices es justo aplicando por lo menos un 90% de nuestro tiempo técnicas de coaching. Tomar a nuestros colaboradores como personas completas, eso es súper importante. Normalmente nos enfocamos en resultados. Pero los resultados están dados por personas que piensan, que sienten, que tienen problemas, que muchas cosas más. Entonces, cuando nosotros entramos a esa persona completa, tenemos que entender cuáles son sus emociones, qué le está afectando, muchas cosas que nos pueden ayudar a cambiar
por un momento ese observador o esa creencia que tenga de que se va a alcanzar algo o no se va a alcanzar. Y al final es buscar el desarrollo tanto para su área profesional como para su área humana. O sea, siempre juntando las dos partes, ¿verdad? Ese es como el punto importante. Entonces, las herramientas que vamos a ver un poco hoy, vamos a centrarnos más en el tema de comunicación. Hay varias herramientas, aquí están divididas en 4 áreas: comunicación, emocionalidad, potencializar talento y alineación. Y vamos a ver cómo comunicación y alineación lo podemos ver hoy a través de una alineación hacia lo personal y lo de que la organización necesita. Y el tema de potencializador de talento lo vamos a ver como una herramienta sugerida, no tanto algo como todas las técnicas para hacer un coaching de talentos, pero por lo menos para empezar a entrar en este tema de cómo potencializar el talento de las personas. La primera, tal vez, y regresando al tema, si nosotros nos enfocamos en el líder, lo primero que tenemos que hacer para poder guiar mejor a nuestros soportes directos es hacer una herramienta de auto-coaching, y esa es la que vamos a ver primero. Luego, lo que hagamos con nuestros soportes directos va a afectar a las áreas y esto va a afectar a la organización. Ahí es donde tenemos un tema de alineación, buscando encontrar pues estas 3 tipos de herramientas en cada uno de los niveles que nos ayuden a aplicarlo de una vez terminado nuestro seminario, ¿verdad? Y tal vez la pregunta es, ¿eres un gerente o eres un líder? ¿Qué diferencia crees tú que puede existir entre gerente y líder, Daniel? Hijo, yo creo que, de hecho, hay una que yo digo que entre un administrador y un gerente y un líder, el líder juega ajedrez, el gerente juega damas chinas. El gerente ve a todos como iguales, no les ve diferencias y los usa a su placer. El líder ve las diferencias en cada uno, sus fortalezas y debilidades, y los ayuda a ser exitosos usando sus fortalezas y minimizando sus debilidades. Así es. Ese es mi personaje. Excelente. Una forma fácil de saberlo es, si yo soy gerente general de la empresa y quiero saber si mis gerentes están siendo líderes o gerentes, les puedo preguntar, ¿verdad? A ver qué piensan o si me pueden decir algo de su equipo. Si lo que me contestan de su equipo es tan general, es lo que tú estás diciendo, o sea, sí. Estoy viendo el juego como damas chinas y me contestan general, es como, pues sí, alcanzamos los resultados todos juntos, nos la pasamos bien, ok, ese es un gerente. Si es un líder, me va a decir, sí, logramos alcanzar los resultados, pero porque X persona es logrador de esta manera, esta otra persona logra resolver los problemas así, pero se une mucho más, con esta me apoyo para ejecutar tal tema. Entonces, cuando empiezo a individualizar a cada persona es porque estoy siendo un líder y estoy buscando realmente formar a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Entonces, es prácticamente lo que tú estás diciendo entre damas chinas y ajedrez, ¿verdad? En la rueda, lo que vamos a ver como herramienta se llama la rueda de liderazgo y está basada en las competencias de un líder. La rueda de liderazgo, algunos tal vez han hecho la rueda de la vida, pero me voy a basar en la rueda de liderazgo. ¿Y por qué se llama rueda? Porque para que un líder avance, todas sus competencias deberían de estar desarrolladas a cierto nivel. Si yo tengo crecimiento en todas las competencias, mi rueda siempre se va a mantener cada vez más grande y posiblemente voy a avanzar más. El tema es que en la realidad hay unas competencias más bajas que otras y entonces no me permite avanzar fácilmente en mis procesos como líder. Entonces, la rueda de liderazgo se basa en las competencias de un líder. Yo les estoy poniendo 8 competencias sugeridas del líder acá. Son competencias, por un lado, profesionales y por otro lado, humanas. Esto es importante que lo pensemos porque no podemos pensar solo en la persona como los resultados que va a obtener, sino también como la persona como un ser integral, que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, Ken Blanchard, en todo el tema de liderazgo situacional, nos habla de las competencias de los líderes desde el lado profesional para alcanzar metas y desde el lado humano lo habla como compromiso, que es esto en un líder genera compromiso en su equipo y esto en un líder genera acción y alcanzar metas. Entonces es un poco como esa división de competencias para que tengamos un equilibrio en las competencias que nos pongamos como líderes. Aquí hay 4, o sea, realmente es un ejemplo, pueden poner las que deseen, pero aquí hay 4 que es las profesionales, está pensamiento estratégico, ejecución estratégica, enfoque de resultados y toma de decisiones. Y en el lado humano, pues hay 4 que es relaciones exitosas, comunicación, reconocimiento y manejo de conflictos. Estas 8 competencias las plasmas en una rueda. Y la rueda lo que te va a servir es para hacer una gráfica con una escala de 0 a 10.
Cada una de estas competencias debe ser evaluada en el grado en que yo encuentro o mi estado actual de la competencia. Es una autoevaluación y por supuesto que podría pasarle a mi equipo para que me digan dónde me mira, pero el tema de esto, lo importante es, si yo lo hago yo, para mí mismo, me va a servir para tomar acciones hoy y no esperar la realimentación de los demás. ¿Puedo abrirlo después con los demás? Sí, pero el tema es que empecemos por evaluarnos a nosotros mismos y ser realistas con nosotros. Y aquí tienes la escala de 0 a 10. Tú evalúas tu estado actual, pones una calificación en cada competencia y luego pones un estado deseado. Aquí hay un ejemplo que dice, bueno, en esta podría estar en el 60% y en el 80% sería mi estado deseado en cierto tiempo. O sea, te lo puedes poner como una meta y decir, ok, yo quiero estar en enfoque de resultados en 80 dentro de 3 meses, y lo puedes poner por trimestre. Pero una cosa, ahí tú te pones tu objetivo mismo. Sí, tú te autoevalúas y dices, ¿cómo estoy yo en toma de decisiones? Bueno, realmente me doy cuenta que estoy siendo pésima para tomar decisiones, no he logrado decidir en esto y esto, y entonces yo me autoevalúo y digo, bueno, me voy a poner en 4. O sea, yo hoy me siento en 4. Pero es un punto que es tan importante en mi trabajo que yo quisiera en 3 meses cambiar esta dinámica que estoy llevando y la quiero llevar a 8. O sea, yo pongo mi meta de lo que quiero lograr. Lo importante de esta rueda es que tienes que definir después qué acciones vas a seguir. O sea, no solo es como, bueno, aquí está, voy a querer estar en 8 y qué bueno, mi wish list y ahí está, ¿verdad? Pero al final es, ¿qué es lo que quiero lograr a través de, o qué acciones debería de tomar a través de esta evaluación que me hice? Entonces hay 2 puntos importantes que debes definir después de evaluarte en tu estado actual y tu estado deseado. Debes de pensar cuál de todas estas competencias, de tomar acción sobre ella, voy a tener un impacto automático. Es una acción de shock, por decir así. Y si lo que me va a generar un impacto automático es el pensamiento estratégico, pues lo pongo como punto de impacto. A eso se le llama. Y ahí defino por lo menos 3 acciones. Porque quiere decir que esto voy a empezar a ver como resultado rápido, como quick wins, ¿verdad? O sea, realmente voy a estar recibiendo un resultado rápidamente. Y el siguiente es punto palanca. ¿Qué es el punto palanca? Voy a tener 3 acciones que define aquí, que si las hago, me van a mover la rueda. O sea, me van a hacer que otras áreas también mejoren. Ok. Y ahí defino 3 acciones también. Por ejemplo, si eso es relaciones exitosas, ¿qué 3 acciones voy a empezar a tomar para tener relaciones exitosas? Y esto me va a mejorar la comunicación, me va a mejorar el reconocimiento, etc. O sea, ¿qué cosas me puede mejorar a estar acá? Porque si no tienes 8 competencias y quieres trabajar en todo, entonces el punto es enfócate en lo más importante, ¿verdad? Okay. Y ahí es como te puedes enfocar. ¿Cómo sabes cuál es palanca y cuál no es palanca? Es un análisis que tú debes hacer pensando en que, ok, si esta competencia la mejoro, ¿me puede ayudar a impactar a otras competencias o no? Esa es la pregunta que te deberías de hacer. Ok, y esa es cada quien depende de su realidad, ¿no? Sí, exactamente. O sea, esto es una autodefinición. A partir de esto, nosotros muchas veces sí tenemos después una sesión de coaching donde el coachee te presenta los resultados y hace un análisis contigo. O sea, si esto se lo pido a mis gerentes se sientan conmigo después y vemos cuál fue su rueda de autoliderazgo, cómo se mira, qué es lo que quiere mejorar, y yo, como líder, lo estoy ayudando a trabajar también en esa mejora, viendo cuáles fueron sus acciones que está poniendo y sugiriendo si tengo alguna que puedo sugerir, ¿verdad? Está buenísima esta, me gustó mucho. Sí, y es súper sencillo, la verdad, muy fácil de aplicar. Sí, no deberías de dar a implementarla en Growth Institute. La verdad está muy sencilla, muy poderosa. Con mucho gusto, ya sabes. Lo importante aquí son 2 cosas. Una, definir claramente las competencias, ¿verdad? Porque si no defines claramente tus competencias que tú quieres que tus líderes tengan en Growth Institute, y puede ser un ejercicio que hagas con ellos, estás midiendo lo que no tienes que medir, o sea, estás mejorando lo que a lo mejor no te está impactando, ¿verdad? Y lo otro es que sí, no definas acciones por todas, sino que vas a tener estos 2, porque entonces así tienes un enfoque puntual. Incluso lo puedes relacionar con tus prioridades individuales dentro de un sistema de ejecución. Ok. Oye, perdón, está lloviendo en la Ciudad de México, está diluviando, y ya son los truenos. Sí, así escuché. Bueno. Esa es entonces la primera parte. Para pasar después al siguiente, que es cómo mejorar y apoyar a mis soportes directos,
entramos a comunicación y nosotros le llamamos comunicación, no comunicación. ¿Por qué? Porque debe ser una comunicación que genere acción. ¿Cuántas veces pasamos enredados en conversaciones en forma de espiral? O sea, no pasas de lo mismo y sigues hablando del mismo tema, el mismo tema. Si tu conversación se vuelve radial, o sea, lo que tú hablas y decides va hacia afuera, empieza a generar acción, ¿verdad? Y ahí me encanta esta frase de Nietzsche que dice, hablar nunca es un acto inocente. O sea, muchas veces decimos cosas que creemos que no las estamos diciendo conscientemente, y la verdad es que todo lo que dices genera algo. Eso es parte de los principios de coaching ontológico, que es todo lo que tú hablas genera tu realidad. Todo tu lenguaje genera tu realidad. Entonces es importante fijarse qué es lo que realmente uno está hablando y está diciendo para ver si es la realidad que uno quiere generar, ¿verdad? Ahora, como líder hay 2 reglas. Habla menos, escucha más, y habla menos y pregunta más. O sea, esas son las 2 reglas básicas que puedes aplicar como líder, y estas 2 son 2 herramientas de coaching que son básicas, pero que te sirven para poder realmente aplicar todo lo que son las herramientas de coaching que estamos viendo y otras más, ¿verdad? Ok. Y tal vez ahí me voy a detener un momento en el tema de escuchar más. ¿Por qué? Porque al final la escucha en sí, y como siempre lo hemos oído, pues escuchar es oír más interpretar, ¿verdad? Pero más que eso, a mí me gusta pensar que la escucha es una decisión. O sea, yo puedo estar parado frente a algo y decido si lo quiero escuchar o no. Entonces, realmente como gerentes y como líderes debemos de pensar si yo estoy decidiendo escuchar a mi gente o no estoy decidiendo escucharla, ¿verdad? Y ahí han surgido muchos temas de escucha empática, escucha activa, no pensar en lo que uno va a responder mientras está escuchando es uno de los puntos muy importantes para realmente, cuando tú has decidido escuchar, una de las cosas es no pensar lo que vas a responder. A ver, espera un ratito. A ver. ¿Por qué no pensar lo que vas a responder? Porque entonces dejas de escuchar, empiezas a escuchar a tu voz interna. Entonces, en el momento que tú estás escuchando, te concentras en lo que la persona te está diciendo. Llega un espacio en que sí vas a pensar, pero si tú estás pensando, tu voz interna es tan fuerte que no escuchas lo que la otra persona te dice. Muy importante, muy importante. Luego, evita adivinar, esa es la otra. O sea, queremos terminarle la frase al que está enfrente todo el tiempo. Y entonces asumimos sus respuestas, asumimos qué está diciendo. Entonces, el siguiente punto es, no adivines, solo interpreta lo que él está diciendo y lo validas, pero lo validas al final de lo que él habla. Entonces, tú le puedes preguntar, lo que tú estás diciendo es esto y esto y esto, y no estás adivinando, solo estás validando si tu interpretación es correcta. Pero si tú estás tratando de adivinar, vas como un paso adelante del que habla y al final no lo escuchaste, ¿verdad? Y lo último es manifiesta en tu respuesta tanto lo que piensas como lo que sientes. Normalmente hablamos de lo que pensamos y callamos lo que sentimos. Entonces, para poder realmente hacer válido el mensaje recibido, creo que las 2 partes son importantes. Hay en temas que tal vez no es tanto el sentimiento, pero al final, sí, en muchos temas, cuando tenemos que escuchar adecuadamente a la persona, tenemos que pensar también en qué estoy sintiendo o cómo puedo interpretar lo que me está diciendo desde mi sentimiento, ¿verdad? Hay que ser congruentes, desde la parte de cómo escucho hasta la parte de cómo mi corporalidad está escuchando, ¿verdad? Ok. Oye, déjame un paréntesis rápido aquí, no es para pedir, si alguien quiere preguntas para Marité, nos las pueden mandar aquí en el panel de control de preguntas, yo se las voy haciendo. Inclusive, si quieren ustedes hacer la pregunta, digamos en vivo, y tienen micrófono en su computadora, nada más díganme, por favor, dame el micrófono para hacer una pregunta, yo con mucho se las doy, y así les quito el mute para que puedan hacer la pregunta directo a Marité. Perdón, Marité, síguete. No, excelente. Sí, entonces te decía que el tema de la escucha, por eso es tan importante, el tema también de involucrar emoción en el sentido de lo que está hablando la persona genera cierto sentimiento y también lo puedo validar cuando estoy hablando, ¿verdad? A ver, Marité, ya tenemos aquí una pregunta. Dame un minuto que lo encuentro. Kishore, aquí estoy. ¿Qué tal, Kishore? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Kishore Shahani, aquí de Monterrey. Mucho gusto, Kishore. Hola, Kishore.
originalmente de la India, pero aquí estoy en Monterrey. No, nada más quería hacer un comentario sobre este tema de escuchar, ¿sí? Por favor. Y el comentario aquí es una recomendación. Hay un libro muy bonito, muy fácil de leer, y se trata de este tema, y se llama Cómo hablar para que los niños te escuchen y cómo escuchar para que los niños te hablan. Simplemente lo pongo sobre la mesa como una recomendación. Está padrísimo el libro y se consigue fácilmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo he oído un par de veces que me lo han recomendado. Sí, ahí está. ¿Cómo hablar para que los niños escuchen? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Kishore. Seguimos entonces con Marité. Ok, gracias. Entonces, tal vez ahí hay que hacer un stop de vez en cuando y pensar, y esto es un ejercicio de escucha que uno puede hacer muy fácil y les invito a que lo hagan. Si ahorita pensaran en escribir 3 o 4 cosas que hayas aprendido de tu equipo esta semana, escríbelas, y si te das cuenta que no sabes 3 o 4 cosas que has aprendido de tu equipo es porque no lo estás escuchando. Interesante. Es tan sencillo, pero es como una herramienta facilísima para saber qué tanto estoy escuchando a los demás, ¿verdad? Y lo otro es, escucha también las declaraciones que te dicen. O sea, tú no tienes tiempo, la más fuerte que siempre, tú no me escuchas, pero tal vez más que tú no me escuchas porque no tienes tiempo es porque no estás realmente escuchando, tal vez solo me estás oyendo. Entonces, es importante este tema como para poder hacer una reflexión una vez a la semana, parar un momento y decir, ok, ¿qué 3 o 4 cosas he aprendido de mi equipo? ¿Ninguna? Ok, tengo que escucharlos más. Y empiezo como a trabajar esa parte, ¿verdad? Muy bueno. Ya que aprendimos a escuchar, y eso es parte de lo que tienen que hacer constantemente, la otra parte importante es generar preguntas poderosas. Esta incluso es una herramienta que usa mucho Liz Wiseman en Multipliers, ¿verdad, Daniel? Efectivamente. Y el tema es, ¿qué son las preguntas poderosas o cómo realmente puedo trabajar con preguntas poderosas? Las preguntas poderosas son las preguntas que generan buenas respuestas, no respuestas automáticas, buenas respuestas. Y para que una respuesta sea buena, tiene que venir no desde mi memoria automática o desde mis conexiones o circuitos neuronales automáticos, sino entre los que no tengo y tengo que explorar. Por eso es que cuando uno genera la misma pregunta, es muy fácil que contenga la misma respuesta. Las preguntas poderosas genera la cantidad de preguntas que necesites, pero desde un contexto diferente. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en que pregunto, ¿qué tan grave es la situación? Ahí llevo implícito que la situación es grave. Claro. Esa no es poderosa, porque ya le dije que es grave, ¿verdad? En cambio, si la cambio y le digo, ¿cuál es tu mejor opción para resolver esta situación? La persona me puede decir cómo mira la situación. Puede ser que la primera respuesta es, no veo que la situación sea grave, entonces por eso nunca actúa, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que muchas de nuestras preguntas que generamos y cuando el líder empieza a cambiar sus preguntas por preguntas poderosas o a hablar menos por preguntas, lo que hace es lo que iba a hablar lo convierte en pregunta y eso no se vale. Eso no es una pregunta poderosa, ¿verdad? O sea, si no le tengo que decir qué tiene que hacer, le pregunto lo que tiene que hacer. Por ejemplo, ¿y no se te ha ocurrido formar un equipo de nuevos vendedores? Ya le estoy dando la solución, ¿me entiendes? Esa no es una pregunta poderosa, solo es tu declaración a cambiar esta pregunta. Es una pregunta guiada. Guiada, exacto. Entonces tenemos que tener cuidado de no estar generando al preguntar más, haciendo preguntas guiadas o preguntas que tienen implícito una acción que yo quiero o una respuesta que yo quiero, ¿verdad? Eso es por un lado. El otro es, las preguntas poderosas, lo que te hacen, si las haces realmente poderosas, es que te abren puertas al diálogo, te invita al pensamiento progresivo y da lugar a movimientos de acción. Entonces, cuando me doy cuenta que hice una pregunta poderosa es porque mi coachee, o en este caso, mi líder o mi gerente, está pensando en hacer cosas distintas o está reflexionando sobre lo que le pregunté. Cuando tú haces una pregunta poderosa, por lo regular existe un silencio. Y ese silencio hay que valorarlo, porque quiere decir que está buscando. Justo no le pregunté algo que lo tiene fácil de responder, lo tiene que buscar.
Entonces ahí lo que estoy haciendo es un pensamiento progresivo. Por eso es importante que las preguntas poderosas sean bien formuladas. Para poder construir preguntas poderosas, normalmente exigimos o pedimos que las preguntas no empiecen en por qué, sino que empiecen en qué, cuál, cuándo o cómo, dónde. Si tú empiezas en por qué, eso es bien interesante, una pregunta que empieza en por qué automáticamente genera justificación. Entonces, si tú le preguntas a tu equipo por qué no está alcanzando resultados, se justifica del por qué no los ha alcanzado. Ay, Pero esto me está doliendo. Yo siempre pienso por qué. Ahora, pero si tú le preguntas qué te ha limitado a alcanzar resultados, ya empiezas a generar acción. ¿Me entiendes la diferencia? Ya. Lo piensas distinto y dices, ah, sí, es que, bueno, no he visitado clientes, o no he llenado mis reportes, o ya estoy diciendo qué es lo que yo no he hecho, pero no me justifico en el por qué, sino que digo, esto es lo que he dejado de hacer, ¿qué voy a hacer nuevo? Automáticamente. Y por eso es muy importante, cuando vayas a generar una pregunta en el por qué, piensa antes si lo puedes cambiar o por un qué, o por un cuál, o por un cuándo, o por un cómo, por otro tipo de inicio de pregunta. Ya, muy bueno. Ese es un tip súper bueno. Entonces, lo importante aquí, y este sí es consejo, es entre más practiquen el desarrollo de preguntas poderosas, más fácil les va a ser empezarlas a realizar. Y llega un momento en que ya lo haces inconscientemente. Es un hábito. O sea, tienes que hacer y practicar y practicar y practicar y ver si tu pregunta está siendo poderosa de acuerdo a la reacción que está teniendo tu colaborador cuando se la haces, ¿verdad? Utilizando preguntas poderosas y escucha, entramos a la parte muy importante que es la realimentación. Y no le decimos retroalimentación, sino realimentación. Realmente este tema de realimentación, que en inglés se llama feed forward, fue creado por Goldsmith, por el que escribió el autor de What Got You Here, One Got You There. Sí, tenemos un par de cursos con él en Growth Thinking, exactamente. Sí. Y él creó este tema porque normalmente utilizamos la palabra retroalimentación, ¿verdad? Y cuando tú hablas de retroalimentación, lo que estás diciendo es, te doy alimentación o te doy información hacia atrás, o sea, de lo que pasó. Claro. Pero lo que tú necesitas es que el líder mire hacia adelante, no hacia atrás, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos el término de realimentación, para que todo lo que nosotros le comuniquemos a nuestros colaboradores, para que haya un cambio o para que accione, vaya hacia adelante, no vaya hacia atrás, ¿verdad? Entonces, el tema de realimentación es muy sencillo cuando combinas parte de lo que acabamos de hablar, cuando combinas tus preguntas poderosas con la escucha. Y hay un elemento más que aquí pues no profundicé en el tema, pero que vale la pena hablar, que es la emocionalidad. Uno de los puntos más importantes en coaching es aprender a manejar tus emociones, para que realmente tus emociones, uno, pues no te traicionen en momentos de problemas, y dos, pues sean un starter para tomar acción o para hacer las cosas diferentes. Para eso, si tú vas a dar una realimentación en un momento de enojo, lo primero es pensar si es el mejor momento para dar una realimentación. Al final, la realimentación es una entrega de un juicio o de una afirmación de algo que tú tienes evidencia que está sucediendo, ¿verdad? O sea, si tú tu realimentación la haces porque realmente quieres que esa persona mejore, excelente. Si tu realimentación la estás haciendo para descargar tu enojo o tu molestia o tu, no sé, tu tristeza o lo que fuera, no es el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Entonces es muy importante que pensemos cómo nos sentimos en el momento que vamos a hacer algún proceso de realimentación y que recordemos que cuando hagamos un proceso de realimentación nos enfoquemos en hacerlo en el lugar apropiado, solamente con la persona, etcétera. Porque si no, lo que vamos a hacer es que vamos a dañar este proceso y en vez de tomar una acción y un resultado adecuado, vamos a desviarlo posiblemente a una crítica, etcétera. O sea, otras cosas que no queremos que sucedan. Entonces, la realimentación es un regalo para buscar mejora en la persona. Y la primera regla es, mídete y evalúa
cómo te sientes emocionalmente antes de hacerla, ¿verdad? Ok. Luego, la parte que más me gusta a mí es, este es un proceso súper sencillo, se llama la técnica de los 7 pasos. Esta técnica es de Rosenberg, de una metodología que se llama la comunicación no violenta. Ok. Y esta técnica la usan incluso, o sea, la puedes usar desde en tu familia, en tu trabajo, donde tú quieras, para poder dar realimentación a alguien y ayudarlo a que genere acción y cambie. Y cada uno de los pasos tiene un enfoque importante. El primero, para tú arrancar, tienes que describir el comportamiento del que tú vas a hablar dentro de tu realimentación. Por ejemplo, si lo que no estás haciendo es alcanzar tus metas de ventas y tú ya hablaste con el gerente de ventas y le has presentado qué es lo que está pasando y han quedado en acciones y no se han cumplido, lo que tendría que hacer es describir ese comportamiento y decirle, bueno, en la reunión que tuvimos semanal hace 15 días se habló del tema y no se logró, en la de la semana pasada se habló del tema otra vez y sugerimos que hicieras unas contrataciones nuevas para el tema de ventas o promociones, vamos en la tercera semana y sigo viendo que no hay resultados. Ese es como el comportamiento basado en evidencia. Es súper importante que siempre pensemos que exista una evidencia al respecto, ¿verdad? Segundo, porque si no, solo le estoy diciendo mi percepción. Si yo no tengo evidencia, solo es cómo yo lo miro, ¿verdad? Y puede pasar también, pero lo importante es también considerar que lo que le estoy diciendo es desde mi mirada o desde mi percepción, y se lo tengo que decir también. Yo me he dado cuenta que tú eres un gerente pues un poco agresivo porque te he visto que le has contestado mal a esta persona, o me han dicho que le has contestado mal a esta persona, esto otro, y tu lenguaje no me suena como muy adecuado. Le debo escribir, pero no es evidencia propia, es que me han dicho o es que creo que pasa. Y es importante decírselo, porque al final, si no, ¿en base a qué se lo estoy diciendo? ¿Verdad? La siguiente etapa es cómo me siento con relación a este comportamiento, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante esta etapa? Porque cuando tú realimentas desde tu sentimiento, nadie te puede cuestionar cómo te sientes. ¿Me entiendes? O sea, nadie te puede decir, tú no estás enojado, tú no estás triste. Ese es tu sentimiento, solo tú lo sientes. Entonces, si no hemos logrado alcanzar las metas de ventas, pues me siento, por ejemplo, inseguro de que vayamos a lograr cubrir todos los temas de pago de nuestra organización o yo qué sé, o el presupuesto adecuado. O me siento enojado y molesto porque te he dicho en diversas ocasiones que hagas algo y no lo has hecho. Entonces, ese me siento es clave, porque desde ahí entiende la persona que está recibiendo la reglamentación qué está provocando lo que él no está haciendo o dejando de hacer, dependiendo de qué sea, ¿verdad? Y después del me siento, explico el por qué. Y entonces digo, bueno, porque lo que te estaba diciendo, porque en la organización tenemos un presupuesto y las metas de ventas ya 3 meses así me están afectando en conseguir realmente cubrir todos los gastos dentro del presupuesto, ¿verdad? O porque tu agresividad que he percibido que puedes tener puede hacer que tu equipo caiga en un problema donde los resultados no se alcancen. Entonces siempre mi sentimiento lo relaciono a un por qué. Y después de eso viene una pausa, que es también súper importante. La pausa significa generar silencio. Y el silencio hace que la persona que está frente a ti puede tomar 2 acciones. Una, piensa en lo que le estás diciendo. La siguiente puede empezar a justificarse o decirte que es cierto lo que tú le dices, ¿verdad? Pero esta pausa hace que la otra persona hable. Entonces sí tenemos que dejar un momento de pausa ahí para que la otra persona reflexione y hable. Si no habla, si habla, pues empezamos a hablar del tema y a discutir incluso por qué es que yo lo pienso así, por qué es que yo lo siento así. Pero si no, paso al siguiente, que es entra en la acción. Entonces yo le sugiero, me gustaría que hagas un plan o que tengas un plan de trabajo de cómo vas a realmente alcanzar esos resultados de ventas. O me gustaría que me indiques qué te limita a ser disciplinado en las decisiones que tomamos, ¿verdad? Porque eso ayudaría a que tú realmente alcances lo que te estoy pidiendo. Y la última pregunta es, ¿qué opinas? Porque al final esta es mi acción, pero lo tengo que hacer responsable a él de la acción que va a tomar,
¿verdad? Entonces, me gustaría que, y el por qué, es para hacerle generar reflexión en acciones distintas que podría empezar a hacer. Ok. Si te das cuenta, es un proceso súper sencillo. No tiene, Súper. súper sencillo. Solo es que uno se haga consciente de llevar los 7 pasos y después del qué opinas puede venir una negociación de acciones. Pero después de esto sí tenemos que dejar acciones definidas. O sea, ¿qué acciones vas a tomar de acuerdo a esta técnica de los 7 pasos? Y ahí puedes tomar una acción, le puedes poner como una meta SMART o sea, puedes utilizar un montón de metodologías. Yo les voy a enseñar una tablita súper sencilla, que es cuando defino acciones y tengo que tomar decisión, puedo tomarlas desde esta perspectiva. Es una matriz que dice, ¿qué tengo hoy para tomar la acción y qué no tengo? ¿Qué de lo que tengo me sirve y qué no me sirve? Entonces, cuando tú haces la clasificación adentro de esta matriz, por supuesto, todo lo que cae en el cuadrante de no tengo y no sirve, pues lo descarto, ¿verdad? Pero todo lo que queda en el cuadrante de no tengo y sirve, tengo que tomar una acción de qué tengo que hacer para alcanzarlo. Por ejemplo, si son recursos, en el caso de ventas que estábamos hablando, si no tengo el equipo adecuado, me falta gente que realmente tenga la competencia y sí me sirve para alcanzar lo que estoy viendo. Y la otra es, si lo tengo y no me sirve, déjalo de hacer. O sea, ¿cuántas actividades hacemos en nuestro día que no me sirven? Pero las sigo haciendo y las sigo haciendo y las sigo haciendo, ¿verdad? Entonces, esta es acción para parar de hacer lo que no me sirve. Entonces, si te das cuenta, también es una tablita súper sencilla. Es el stop doing list que dice Brian. Exactamente, el stop doing list. Ese es lo que cae no sirve y tengo, stop doing list. Sí, exacto. stop doing list, ok, muy bien. ¿Verdad? Ok. Y con esto terminaríamos como las herramientas para poder empezar a aplicar hacia mi equipo y a potencializarlo. Ahora, hay una herramienta más que es, potencializo a las personas en forma individual de esa manera, pero ¿cómo hago para que mi equipo se complemente realmente? Y para que se complemente y todos funcionemos bien, nosotros aplicamos la teoría de talentos. O sea, la teoría de talentos que es de Gallup, alguna vez lo habíamos comentado, ¿verdad, Daniel? Que tú también la has usado varias veces. Lo que a mí me gusta de esta teoría es que primero está basada en una investigación y en entrevistas a más de 2 millones de personas con las que han trabajado y investigado y aprobado que hay 34 talentos que son los que tenemos todos y que están en diferente orden para cada quien. El tema es, muchos tratamos o buscamos alcanzar, desarrollar los talentos más bajos, cuando deberíamos de enfocarnos en los talentos más altos, ¿verdad? Y dentro de este estudio que ellos hicieron, a mí lo que más me impresiona es esto, que es las personas entrevistadas, del total de personas, únicamente el 20% usan sus fortalezas, o sea, sus talentos fuertes en las funciones de trabajo. O sea, tú imagínate la cantidad de gente que está trabajando sin aplicar su talento. Es impresionante, o sea, en tu organización solo el 20% realmente está usando sus fortalezas, estoy perdiendo la capacidad instalada, podríamos decir, de talentos de mi organización, ¿verdad? Ok, hoy tengo una pregunta aquí. Dime. Luis, te puse el micrófono, ¿puedes hablar o quieres que la haga yo? Luis, creo que Luis no tiene micrófono. Mandó una pregunta. Dice, no sé si es por cuestión de tiempo o realmente de contenido, pero tratándose de comunicación, ¿por qué nos habló sobre el uso de canales de comunicación de neurolingüística? ¿No aplica? Sí aplica, pero es un tema que lo podrías dar en 1 hora completa. Realmente. Okay. O sea, aquí nos enfocamos en dejarles el tema y el enfoque de este webinar es dejarles por lo menos 3 herramientas que ustedes se puedan llevar y aplicar. Sí aplica, es súper importante y lo podemos trabajar en otro webinar donde solo hablemos del tema de comunicación. Ok, Luis, ¿estás por ahí? Sí, estoy. ¿Qué tal? Gusto. Esto ya contestó la pregunta Marité, ¿está claro? Sí, realmente queda claro, Daniel y Marité. Muchísimas gracias. Encantado, Luis. Gracias. ¿Dónde visitas, Luis? ¿De España también? No, de Colombia. De Colombia. Muy bien. Gracias, Luis. Con mucho gusto. Gracias, Luis. Listo, Marité. Ok. Entonces te estaba hablando de los talentos, del tema de cuánto perdemos talento. Entonces, con esta herramienta realmente hay 2 cosas que debemos de cambiar. Las premisas equivocadas que tenemos, que cada persona puede aprender a ser competente prácticamente en cualquier cosa. Y que el mayor espacio que tiene una persona para crecer es en aquellos campos donde es más débil.
O sea, cuando hacemos un tema de capacitación o desarrollo o cómo podemos hacer que nuestro equipo sea más fuerte, lo que empezamos a hacer es ver cómo capacitamos a cada una de las personas de nuestro equipo en lo que es más débil, en vez de buscar cuáles son realmente esas fortalezas que tienen, ¿verdad? Y ahí están las dos premisas de la teoría de talentos, que es los talentos de cada persona son permanentes y únicos, y la otra es que el mayor potencial que tiene una persona para crecer está en aquellos campos donde sus fortalezas son mayores. Entonces, lo que nosotros hacemos para poder hacer que el equipo realmente se complemente y se desarrolle es primero hacer un análisis individual de los talentos de cada persona y luego de este análisis individual trabajamos coaching para poder fortalecer esos talentos que tiene y complementarlos con los de los demás. Entonces, tú no esperas que tu equipo tenga todos los talentos, pero sí esperas que tenga un balance de acuerdo a lo que tu equipo hace o es, ¿verdad? O al enfoque que tiene el equipo realmente. Que necesita ser, claro. ¿Verdad? Entonces ahí es donde en la parte de talentos lo que hacemos es un análisis de todos los talentos que tienen. El test que tiene esta metodología, hay un test muy sencillo cuando tú compras el libro que te saca tus 5 talentos principales. Entonces puedes trabajar con los 5 talentos de cada una de las personas del equipo. Y basado en esos 5 talentos haces una gráfica donde divides al equipo de acuerdo a 4 categorías, donde aquí están descritos los 34 talentos. O sea, por ejemplo, este equipo, podemos ver que sí tiene una presencia de talentos en Strategic Thinking y en Executing, pero le falta influencia y le falta relaciones. Entonces, por ejemplo, si esto es un equipo posiblemente de operación, pues me interesa que estén así, porque saben ejecutar muy bien. Sin embargo, si es un equipo de recursos humanos, me preocuparía, porque no tienen relaciones, ¿me entiendes? Muy interesante. Entonces, de esta manera lo que hacemos es hacer crecer el talento del equipo y, por ejemplo, en el momento que el equipo crece y necesitamos contratar a alguien más, podemos ver cuáles son nuestros talentos que necesitamos realmente en este equipo para poder alinearlo también en ese tema de contratación y hacer a nuestro equipo, pues potencializar el talento de nuestro equipo, no solamente quedarnos con lo que tenemos, ¿verdad? O reforzar un área que ya tenemos, con la que ya contamos. Esta es otra herramienta y prácticamente con estas pues estaríamos hablando de las herramientas que quería dejarles como muy concentrado en ciertos temas, pero que pudieran realmente empezarlas a utilizar después de recibir el webinar. No sé si tienes alguna pregunta. Pregunta aquí Raúl, ¿cuál es el libro de la teoría de los talentos? Ok, hay 2. Está el Ahora descubre tus fortalezas, ese es como la versión 1, y ahí hay, en este también tienes un test, ese hay versión en español, y el otro es este que está aquí en la portada, StrengthsFinder 2.0. El informe que tira es mucho más completo, sin embargo, solo está en inglés, entonces si se lo quieres pasar a gerentes que no hablan inglés es un poco más complicado. Ok, perfecto. Gracias, Raúl. ¿Alguna otra pregunta para Marité? Aprovechenla. Tiene muy buen contenido. Oye, a ver, las competencias. Tenemos una tablita hace como 5 láminas de las competencias que quieres desarrollar en tu equipo. ¿Cómo determinas qué competencias quieres desarrollar? ¿Cómo puedes ayudar a un equipo a entender eso? Ok, No, tenías uno de depender de las competencias. Mero, rueda de liderazgo, la rueda de liderazgo. Ok. ¿Sí? ¿Cómo puedes identificar estas competencias? Sí. Ok, la competencia en sí es importante que pensemos que es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, cuando pensamos en definir una competencia, no tenemos que definir tareas que el equipo hace, sino que tenemos que definir, para hacer estas tareas, ¿qué debería de mi equipo conocer, hacer y ser? O sea, ese es como el involucramiento. Entonces, cuando yo conjugo las 3, puedo definir qué competencia realmente quiero a nivel de líderes, a nivel de organización. Hay varias formas. Una forma es que tú definas por niveles, y esto lo puede hacer la organización, tú definas cuáles son las competencias que quisieras tener por cada nivel de la organización. Okay. Y entonces defines, ok, si yo hablo de liderazgo, para mí, ¿quién sería un líder competente? Y ahí empiezas a hacer como un listado de esas macroactividades, por decir así, o macrofunciones que te llevan a ser un líder
excelente o un líder íntegro o como lo quieras llamar. Y así es como tú defines las competencias. O sea, realmente es un ejercicio que lo deberías de hacer con el equipo de líderes de la organización para poderlas definir, ¿verdad? Ok, te dice Santiago, te pregunta, ¿cómo puedes descubrir sus talentos propios? En este mismo libro tú haces la evaluación, es súper sencillo. Te metes al link, el libro trae al final trae un código y te explica las instrucciones para entrar a internet. Entonces tú entras a la página que te dice ahí, pones tu código y haces la evaluación que tardas más o menos media hora, 40 minutos y después te mandan el test, el resultado de talentos. Lo bueno sería que después de ese resultado de talentos tú puedas establecer cómo vas a hacer para fortalecer esos talentos que te tira el test, ¿verdad? Porque muchas veces el talento lo tenemos, pero lo tenemos dormido. Una vez me pasó con una coachee que de sus 5 talentos, 4 se identificó perfectamente bien, pero se dio cuenta que tenía años de no aplicarlos. Años. Okay. Por temas de la empresa, de la organización que estaba, le estaban como limitando a aplicar sus talentos. Entonces ahí fue donde empezó a tomar acciones para cambiar el rol que tenía y cómo dentro de la organización aprovechar mucho más esos 4 otros talentos que tenía. Ok, Félix está preguntando si puedes dar favor el libro de español, que estaba en español, y ahora, su autor. Ok, ahora descubre sus fortalezas. Esto los escribe, son de Gallup y los escribe, creo que es Clifton el autor. Ok, pero es de Gallup. Gallup. Ok, excelente, gracias. Veo que está entrando un par de gentes más ahorita. Espero que no hayan tenido la hora equivocada del webinar. Félix, gracias a ti. El webinar lo grabamos y lo vamos a estar enviando a todos ustedes. El día de mañana les llegará un email con la grabación de este webinar, por si alguien quiere volverlo a ver, y también que lo puedan compartir con sus amigos o familiares. Bueno, Marita, ¿algún último mensaje? Ya antes de cerrar, nos quedan un par de minutos. Pues la verdad que lo único es que realmente tenemos que aprender a hacer cosas diferentes como líderes para poder lograr ese potencial que queremos en la gente. Ok. Que empecemos a practicar algunas de estas herramientas, que la práctica nos va a ayudar y que realmente, pues qué bueno que estén aquí y poder aportar. A ver, la última. ¿Tienes tu email por ahí o dónde te pueden contactar? mariterrio@adepsa.com.gt. Ajá. Perfecto. Muy buena conferencia, Marité Daniel, muchas gracias. Por su valor, excelente, Luis, gracias, qué bueno que te gustó. Bueno, pues ahí está el email de Marité, mariterrio@adepsa.com.mx, si le quieren escribir, está ahí a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, Marité, te agradecemos mucho tu tiempo, Daniel. Todo el apoyo que nos estás dando, te agradezco, muy interesante, muy buenas historias de cómo hacerlo y muy buenas herramientas. Me encantó la de las competencias. Esa te voy a pedir que nos apoyes a... Buenísima, ya sabes, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Un abrazo, bye. Bye.